Es evidente que las líneas rojas han desaparecido por completo. El presidente estadounidense Trump lo declara abiertamente. O te sometes o te bombardean. Y esta vez, la conmoción no es contra Irán, sino contra el Sultanato de Omán, el país del Golfo más pacífico de la región. Hoy les revelaremos los secretos de los documentos filtrados del Pentágono sobre la incapacidad militar estadounidense y cómo Irán respondió con misiles decisivos en el corazón de una base en Kuwait. ¿Y por qué hoy estos países árabes guardan silencio después de que Trump amenazó al Sultanato de Omán con una invasión militar? Todo esto será nuestro tema de hoy, pero después de esta pausa, quédense con nosotros. Queridos espectadores, la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Feliz Eid, que Dios les permita celebrarlo de nuevo con bien y bendiciones. Bienvenidos hoy a este nuevo encuentro, si Dios quiere, de la serie de episodios de opinión que siempre dedicamos a seguir los últimos desarrollos y novedades de este gran conflicto que vive la región de Medio Oriente entre Irán y la coalición de Epstein. Hoy, queridos espectadores, y estando en estos días benditos, realmente ha habido novedades emocionantes. Lo que sucedió es que el presidente estadounidense Trump intentó aprovechar el ambiente de Eid al-Adha para romper este bloqueo que Irán impone sobre el estrecho de Hormuz. Un petrolero estadounidense intentó cruzar el estrecho de Hormuz después de desactivar sus sistemas de radar, pero la Guardia Revolucionaria iraní descubrió eso. Detectaron el paso de ese petrolero, así que lo obligaron a detenerse y regresar de donde vino, después de atacarlo con 4 drones. Este incidente fue un shock para Estados Unidos porque todos sus intentos anteriores, que llevaban mucho tiempo intentos previos para romper este bloqueo, fracasaron. Incluso mientras vivimos estos días benditos para todos, tal vez estamos ocupados con el ambiente de Eid al-Adha y todo eso. Por eso, queridos espectadores, Estados Unidos obviamente no estuvo satisfecho con lo que pasó, así que respondió. El ejército estadounidense realizó un ataque aéreo y golpeó uno de los puertos militares más importantes de Irán, el puerto de Bandar Abbas. Pero lo que se nota es que el objetivo del ataque no era la escalada, porque Estados Unidos solo atacó los alrededores de este puerto, y eso fue sin ninguna pérdida, ni humana ni material. Estados Unidos quiso que este ataque fuera sin pérdidas. ¿Por qué? Porque no quiere escalar la situación. Sabe muy bien, sabe perfectamente que el peor escenario para ella ahora es que la guerra vuelva en este momento, especialmente en este momento en el que Estados Unidos está pasando por dificultades. Hay grandes problemas con las reservas de municiones también. Solo faltan unos pocos días para el inicio del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, junto con México y Canadá. El periódico israelí Haaretz, citando documentos filtrados del Pentágono, dijo que Estados Unidos realmente no puede volver a la guerra de nuevo. Evita la escalada y dijo que hay funcionarios militares en Estados Unidos que advirtieron a Israel contra una escalada militar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no podrá entrar en una guerra a largo plazo, ni siquiera en una defensiva. Y esto es parte de lo que se ha revelado públicamente recientemente, y por supuesto es lo mismo que hemos estado diciendo desde el inicio de esta tregua, es decir, a lo largo de varios episodios anteriores. Por eso, Estados Unidos hizo que este ataque fuera solo simbólico, para poder decir que respondió al ataque de Irán contra ese petrolero estadounidense. Pero lo extraño es que, como dije, el ataque no causó ninguna pérdida, ni humana ni material. Sin embargo, Irán no se quedó callada, Irán no se quedó de brazos cruzados. Irán también respondió con un ataque con misiles que tuvo como objetivo una base aérea estadounidense ubicada en territorio kuwaití. Dijo que este ataque estadounidense contra Bandar Abbas provino de aviones de combate que despegaron de esta base aérea en Kuwait. Exactamente. Esto demuestra cómo Irán está absolutamente decidido a que la respuesta sea rápida y fuerte, sin importar el tamaño de la agresión estadounidense. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que cualquier acto de agresión contra Irán
no pasará sin respuesta y afirmó que si se repiten ataques como estos, Irán responderá con mayor firmeza. Asimismo, estimados televidentes, entre los acontecimientos interesantes de las últimas horas está que Donald Trump lanzó nuevas amenazas. Amenazas extrañas porque esta vez no fueron contra Irán, sino contra uno de los países más pacíficos de la región, contra el Sultanato de Omán. Donald Trump amenazó al Sultanato de Omán con un ataque militar, si que se intentaba junto con Irán controlar el estrecho de Hormuz. Golpearía, dijo una frase muy peligrosa, tal vez nadie la notó, pero esta vez el error es muy grave, tal vez nadie lo notó. Dijo que el Sultanato de Omán debe comportarse como los demás países de otra región, o de lo contrario tendremos que bombardearla. Es decir, que el Sultanato de Omán debe implementar la agenda estadounidense como lo hacen los demás países de la región. El Sultanato de Omán debe quedar sin soberanía real como los demás países. El Sultanato de Omán debe enemistarse con la República Islámica de Irán y no ser su amigo, como lo hacen, por supuesto, los demás países de la región. O sea, fíjense bien que esta amenaza estadounidense vino porque ahora hay un gran cambio ocurriendo en la región. El Sultanato de Omán es la única excepción en la región del Golfo, el único país que realmente se considera pacífico en la zona. Interviene como mediador sin estar involucrado en ningún expediente oscuro, en ningún expediente corrupto, no ejecuta ninguna agenda, no está involucrado en absoluto en estos planes para crear discordia entre los pueblos musulmanes. Es el único país que realmente se considera amigo de todos, e incluso amigo de Irán. Lo que hizo que Trump lanzara esta amenaza es que desde hace días Irán ha estado manteniendo reuniones con el Sultanato de Omán de manera repetida y el propósito de estas reuniones es imponer un nuevo sistema para el paso de los barcos del estrecho de Hormuz. Todos saben que los países que tienen costas en el estrecho de Hormuz, es decir, los que tienen aguas territoriales, solo dos países comparten las aguas del estrecho de Hormuz, Irán y el Sultanato de Omán. Así que el hecho de que Trump haga esta amenaza públicamente confirma algo muy importante a lo que todos deben prestar atención. Confirma que hoy en día realmente hay un gran acuerdo entre Irán y el Sultanato de Omán sobre el estrecho de Hormuz. Confirma que ambos países realmente han llegado a entendimientos legales sobre la aplicación del nuevo sistema que se impondrá en el estrecho de Hormuz, y que pronto tal vez se anunciará eso oficialmente o se firmarán acuerdos al respecto y cosas por el estilo. O sea, después de que todos estos entendimientos ya están listos, Estados Unidos quiere detener este acuerdo entre Irán y Omán, quiere alejar a Irán de lograr este plan. Es decir, imponer un nuevo sistema en el estrecho de Hormuz. Ya no puede enfrentarse a Irán, ya no puede imponer eso a Irán con amenazas y advertencias y cosas así. Estados Unidos ya no tiene ninguna carta de presión sobre Irán en absoluto. Antes presionaba con acciones militares, asesinando líderes, asesinando al líder supremo iraní y cosas así. Hoy en día esa carta ya no existe. Estados Unidos la usó durante 40 días sin lograr ningún resultado notable, así que ya no tiene ninguna carta de presión sobre Irán. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? ¿Ha pasado a amenazar al Sultanato de Omán? ¿Se ha dirigido a amenazar a este país pacífico que estaba desempeñando el papel de mediador entre Irán y Estados Unidos antes de que comenzara esta guerra? Y lo curioso, estimados espectadores, es que todos los países árabes, incluyendo los países del Consejo de Cooperación del Golfo, no han emitido ninguna condena a esta amenaza estadounidense hasta este momento, hasta la transmisión de este episodio. No ha habido ninguna condena ni rechazo a esta amenaza por parte de ningún país excepto Irán. Si una amenaza como esta viniera de cualquier otro país, por ejemplo de Irán o del presidente turco Erdogan o de cualquier otro, el mundo se habría puesto de cabeza. Habríamos visto condenas, amenazas, denuncias y tal vez reuniones de emergencia del Consejo de Cooperación del Golfo y cosas por el estilo. Pero cuando la amenaza viene de Trump, todos guardan silencio porque ¿qué pidió Trump?
le pidió a Omán que sea como ellos, o sea, como esos países, sumisos, arrodillados y hostiles. El único país que se solidarizó con el sultanato de Omán fue Irán. Irán salió a condenar y anunció oficialmente su solidaridad con Omán, describiendo al sultanato de Omán como un país hermano y amigo. Así que la amenaza estadounidense aquí, estimados espectadores, no es una amenaza común en absoluto, no es solo una amenaza, sino que en realidad es una declaración de intenciones, una declaración de que el sultanato de Omán podría ser un objetivo militar estadounidense en el futuro. Y especialmente porque últimamente, es decir, en los últimos años ya no hay, y esto tal vez todos lo noten, ya no hay ningún objetivo prohibido en la forma de librar guerras. Vimos cómo Israel bombardeó un objetivo en Qatar, que solo estaba actuando como mediador entre Israel y Hamás. Y esto sin ninguna respuesta ni de Qatar, ni de los socios de Qatar, ni de estas organizaciones árabes e islámicas, ni de la comunidad internacional, ni de nadie más. Un ataque como el que ocurrió en Qatar fue una verdadera prueba para todo el mundo. Es decir, cuando el mundo entero o cualquier país deja pasar un ataque así, sin castigo ni una reacción fuerte, sin ningún castigo, sin ninguna reacción fuerte. Así que estén completamente seguros de que puede repetirse, y de hecho se repetirá, y de hecho ya se ha repetido también. Después, cuando Irán fue atacado mientras estaba en la mesa de negociaciones, cuando secuestraron al presidente de un país en su propia casa, es decir, en Venezuela, cuando asesinaron al principal líder del país en Irán, el líder espiritual de decenas de millones de personas. Todos estos eventos fueron resultado del silencio internacional que primero acompañó lo que pasó en Gaza y también vino después, acompañando lo que sucedió en ese incidente que ocurrió en Qatar. Por lo tanto, cuando Trump amenaza al sultanato de Omán, no es solo una amenaza, sino una verdadera declaración de intenciones. En el mundo ya no quedan límites en absoluto. Líneas rojas, objetivos prohibidos, hoy todo es posible. Presten mucha atención. Esto está sucediendo hoy. De un presidente que antes de llegar al poder, antes de asumir, criticaba a los presidentes de Estados Unidos, criticaba a todos los presidentes anteriores porque se involucraron en guerras. Y resulta que hoy es el presidente que más conflictos tiene con varios países al mismo tiempo, y eso después de solo un año de estar al frente de Estados Unidos. Trump amenazó con atacar a 15 países. Amenazó a México, amenazó a Canadá, amenazó a la isla de Groenlandia, amenazó a Colombia y a Panamá, y así sucesivamente, 15 países. ¿Y a cuáles de ellos atacó realmente? O sea, atacó, hasta este momento se puede decir que atacó a un grupo de países, pero países débiles, o a un grupo de organizaciones débiles. Atacó a Irak, atacó a Siria, atacó a Venezuela, a Yemen, a Somalia, y hace unas pocas horas también atacó a grupos armados en Nigeria. Pero el único atolladero en el que se metió fue al atacar a Irán, porque consideraba a Irán como un país común, uno de esos países débiles que se pueden agredir. Al final se encontró en este lío, y ahora está amenazando con invadir Cuba. Y además agrega esta nueva amenaza de la que hablamos hoy, o sea, atacar al sultanato de Omán. Yo digo que lo único que protege la soberanía de Omán y la previene de cualquier posible ataque estadounidense es que exista por el otro lado una amenaza iraní de defender al sultanato de Omán, que haya una amenaza iraní de que si el sultanato de Omán sufre cualquier agresión estadounidense, Irán responderá de tal y tal manera. Y esto, para que no lo olvidemos, también debe estar respaldado por el apoyo británico. ¿Por qué británico? Porque Gran Bretaña es el primer socio de Omán. Gran Bretaña tiene un acuerdo de defensa mutua con el sultanato de Omán. Este acuerdo, por supuesto, no llega al nivel de intervención militar, pero al menos proporciona cooperación militar, suministra armas, ofrece coordinación y cosas por el estilo. Por lo menos debe haber una condena británica clara y fuerte a esta amenaza militar estadounidense. Entonces, lo importante es que estos son los últimos acontecimientos que ocurrieron hoy y que nos llegan, estimados amigos, justo en el mismo momento en que todos hablan de estar cerca de alcanzar un acuerdo para detener la guerra.
un acuerdo de tregua de 60 días. Aunque el acuerdo está cerca, siempre ocurren otros acontecimientos diferentes. Veremos cómo se desarrollan las cosas, cómo serán las próximas horas. ¿Realmente habrá un acuerdo o no? Y por supuesto volveremos, si Dios quiere. Feliz Eid nuevamente, hasta luego.